Soy Javier Tourón, catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, y voy a tratar de resumir en unos breves minutos una cuestión que me parece esencial en el cambio que estamos viviendo ahora mismo en el mundo educativo. Yo quiero hablar de la personalización del aprendizaje, no de la enseñanza, sino del aprendizaje. Y me pregunto yo si esto es una realidad, o puede ser una realidad, o es una utopía. Si por un momento nos fijamos en esta parte del infográfico, veremos que un profesor normalmente habla con una velocidad de 200 palabras por minuto, aproximadamente, mientras que un alumno es capaz de captar aproximadamente la mitad, 100 palabras por minuto. Si el profesor habla 200 palabras por minuto aproximadamente y lanza un mensaje único para un conjunto de alumnos más o menos numeroso, alumnos que perciben aproximadamente la mitad, es decir, unas 100 palabras por minuto, estamos frente a un problema muy serio, porque quiere decir que no necesariamente los alumnos que tenemos enfrente son capaces de captar el mensaje que estamos tratando de transmitir. Por otra parte, según los datos que muestra este infográfico, que está hecho en la Universidad de Columbia, se observa que en los primeros minutos de la clase el alumno es capaz de recoger el 70% aproximadamente de lo que hace el profesor, pero en la última parte de la clase solo el 20%. Por tanto, si uno tiene algo importante que decir, es mejor que lo diga entre el minuto 10 y el 12, porque si no se perderá. Bueno, esto simplemente lo pongo como un ejemplo, porque lo que quiere ilustrar es que un sistema de enseñanza expositiva donde hay un único mensaje para un conjunto de receptores que son diversos no parece una mecánica muy eficaz. Actualmente hemos oído hablar de que el aprendizaje cada vez es más digital o se apoya más en los medios digitales. Y esto debería hacernos pensar que la escuela, tal como la concebimos actualmente, centrada en el profesor y centrada en procedimientos que son de carácter expositivo, no es adecuado para fomentar y desarrollar determinado tipo de capacidades, habilidades y destrezas en nuestros alumnos. Quisiera hacer una reflexión muy breve sobre cómo debería ser la educación en la sociedad de la información. Y digo a propósito sociedad de la información y no del conocimiento, porque la distinción entre conocimiento e información es muy importante. Hay mucho conocimiento en la red, pero que solo es conocimiento para quienes lo han puesto allí. Para nosotros, en principio, es información. El conocimiento significa una aprehensión de esa información, y cuando nosotros la integramos en una estructura de conocimientos previos, quizá sea conocimiento para nosotros. Pero, en cualquier caso, creo que hay tres cambios importantes que hay que hacer. El primero es que hay que redefinir el aprendizaje. ¿Qué es aprender? Aprender hoy en día ya no es saber cosas, sino que es saber gestionar la información, saber plantearse nuevos modos de resolver problemas, es aprender a tomar decisiones. Esto es muy importante. Aprender no es solamente memorizar una serie de conocimientos que parten del profesor y acaban recayendo pálidamente en los apuntes del alumno. A veces se dice también que las clases expositivas son ese sistema por el que lo que está en los papeles del profesor pasa a los papeles del alumno sin haber pasado por la cabeza ni del uno ni de los otros. Bien, por otra parte, entonces, hay que redefinir no solo el aprendizaje, también la enseñanza. La tarea de los profesores no es, de todas maneras, responder al último producto del cambio, sino es enseñar a los alumnos a acomodarse a él. Me parece que sería cruel pensar que un profesor que nunca se ha acercado a una pantalla o que no tiene un correo electrónico es un mal profesor. Esto sería una superficialidad decirlo. El mal profesor es el que sabe poco de lo suyo y es capaz de motivar poco a sus alumnos para que aprendan, o que no tiene un discurso o una serie de estrategias pedagógicas adecuadas. No olvidemos que la tecnología también es la tiza y la tecnología también es la pizarra, aunque no sea digital. Aquí, de todas maneras, yo me voy a enfocar más hacia la tecnología digital porque permite unos aprendizajes de una naturaleza que la tecnología analógica quizá no permite. Por lo tanto, digo, los profesores tienen que redefinir su tarea y, por tanto, lo importante, tenemos que entender que ya no es lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Porque al final las escuelas, los centros educativos tienen que ser centros de aprendizaje y no de enseñanza. Esto, que puede parecer retórico, y en cierto modo lo es,
pero es retórico porque trata de conducir una idea que es la siguiente: quien tiene que estar en el centro es el alumno. Las escuelas hay que concebirlas como centros de aprendizaje y los profesores tenemos que dejar de ser el sabio en el escenario, como dicen los ingleses, the guide on the side, para ser, perdón, the sage on the stage, para ser the guide on the side, es decir, para ser la persona que ayuda al alumno en su progreso de aprendizaje, porque el aprendizaje es intrínsecamente personal. Por eso se dice a veces, y yo creo que con razón, que lo importante en los profesores es fomentar hábitos intelectuales en los alumnos, pero no podemos aprender por ellos. La tercera, por tanto, la tercera cuestión que se deriva de aquí es que tenemos que definir nuevos roles para el profesor y el alumno. Es necesario entonces, como acabo de señalar, que el profesor pase de ser actor a ser orientador, de ser expositor de conocimientos a ser asesor. Y, por tanto, tenemos que procurar que el alumno asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. Comencé diciendo que íbamos a hablar del aprendizaje personalizado. No podría ser de otra manera. El único que aprende es el aprendiz. Y en este caso los alumnos son los aprendices. No podemos aprender por ellos, pero sí como profesores podemos facilitarles o entorpecerles el aprendizaje. Las ideas que estoy exponiendo son ideas muy viejas. Para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber. Esto, el aprendizaje basado en la acción y muchas de las metodologías que están detrás de las ideas que estoy tratando de manejar y que desarrollo con extensión en mi blog Talento y Educación, son ideas tan antiguas como Aristóteles. Para saber lo que tenemos que hacer, para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber. Tan antiguo como esto. El alumno, por tanto, debe pasar de espectador, de persona que escucha, a sujeto agente, de sujeto paciente a sujeto agente. Ahora, ¿esto cómo se puede hacer? Porque si he dicho que las ideas son viejas, y lo son, es decir, viejas no en el sentido de que estén caducas, sino viejas en el sentido de que están acrisoladas probablemente en siglos, porque muchas de estas cosas ya se daban en la educación en Grecia. ¿Cómo lo podremos hacer? O si son tan antiguas, ¿por qué no hemos sido capaces de implantarlas? Probablemente porque la estructura de la escuela está equivocada. La escuela en la Edad Media no era así. Hoy en día tenemos una escuela que está basada no en la competencia, en la capacidad de los alumnos, sino que está basada en la edad. Claro, ¿y esto por qué ha sido así? Pues ha sido así por una razón muy sencilla, y es que con el acceso de la educación a todos los estratos sociales, lo cual es un logro estupendo de la modernidad, ha provocado que el criterio de agrupación más pragmático fuese la edad. Pero eso supone aceptar que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas, y esto simplemente no es cierto. Si nosotros observamos muchas de las cosas que hacemos, cómo se han visto modificadas por el uso de la tecnología, basta que pensemos en un teléfono móvil, en un cajero automático, en tantas otras cosas que han modificado nuestra vida. Pero sin embargo, como veis en esta imagen que he tomado de la web de la Fundación de las Escuelas de Silicon, la imagen de la clase de 1912 y de 2012, es decir, 100 años de distancia, son exactamente iguales. Es decir, ha cambiado nuestra vida, la tecnología ha cambiado nuestra vida, pero sin embargo las escuelas han cambiado muy poco. ¿Cómo podremos conseguir que la educación, el sistema educativo cambie en una sociedad que ya ha cambiado? Pues yo creo que la clave sería, por un lado, conseguir promover planes educativos altamente personalizados, adecuar las necesidades de los alumnos a la provisión de servicios. Ideas como libro de texto, currículo, curso, ciclo, eso es una cosa que se está desdibujando cada vez más, por no decir que ya ha pasado a la historia. Lamentablemente no ha pasado a la historia en muchas escuelas, pero tendrá que hacerlo. Por tanto, lo que tendremos que hacer es ver cómo la tecnología, que es el sobre, no la carta es el contenido, es el discurso pedagógico, son los resultados que vamos buscando. Y en la tecnología es el sobre que nos va a permitir hacer que esa carta llegue a destino. Pero la tecnología
puesta al servicio más del aprendizaje que de la enseñanza. Esto es posible que volvamos a los orígenes, es decir, a la personalización, a la educación en cierto modo 1-1, pues parece que sí. En muchos lugares ya se está logrando. La escuela tiene que cambiar para poder realizar su papel, y su papel es promover un desarrollo óptimo, afectivo, cognitivo de los alumnos, y por tanto ser un ámbito de aprendizaje, como he señalado antes, y no un ámbito de enseñanza. Porque la meta de la escuela no es promover la igualdad, sino que la meta de la escuela es promover la equidad. Y esto supone desarrollar de manera óptima el talento de cada escolar, tanto de los que tienen poco talento como de los que tienen mucho talento. Si nosotros observásemos con calma los datos que se están presentando aquí respecto a la diversidad, veríamos que cuando nosotros evaluamos con un test de adecuada dificultad a alumnos que están en una distribución, cuando han recibido un test propio de su edad y baremado para su edad, están en el 1% superior. Cuando son evaluados con un test suficientemente difícil, en términos de CI, para que se entienda porque es una escala que se maneja bastante, sus CIs estarían entre 135 y 200. Es decir, el 1% superior reproduce, cuando es evaluado correctamente, toda una distribución del grupo más heterogéneo que podamos encontrar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que las diferencias de capacidad son enormes y, por tanto, las diferencias en la velocidad de aprendizaje de los alumnos también. Y eso quiere decir entonces que si no adaptamos el currículo a las necesidades y capacidades de cada uno de los alumnos, simplemente unos no llegarán y otros simplemente se pasarán. En una escuela, por decirlo brevemente, que está basada en una enseñanza grupal, la atención individual es muy escasa y todos los alumnos reciben básicamente el mismo currículo, con un nivel de diferenciación mínimo y sobre todo con una velocidad de entrega que es igual para todos, cuando no todos son capaces de aprender a la misma velocidad. Este es un modelo que va bien con lo que podríamos llamar un modelo de reproducción o un modelo de escuela-factoría, pero no va bien con una escuela que trata de promover y potenciar óptimamente el desarrollo de cada persona. Así, si nosotros centrásemos la escuela en el desarrollo de la capacidad, atenderíamos al aprendizaje individual, promoveríamos mucho más la individualización y el currículo se adaptaría. La enseñanza adaptativa no es nada moderno, lo que pasa que hasta ahora difícilmente sabíamos cómo implantarlo. El currículo, digo, los contenidos se irían adaptando a las condiciones personales, a la motivación, a los intereses de cada uno de los alumnos. Y tendríamos entonces no un modelo de reproducción, sino un modelo de desarrollo del talento personal de cada escolar. Muy brevemente quiero mencionar 9 características del aprendizaje del siglo XXI, que son las que se están destacando en todas las publicaciones más avanzadas o últimas en este campo. Por un lado, tiene que ser un aprendizaje centrado en el aprendiz, dirigido por el uso de medios diversos, no necesariamente digitales. Los alumnos también tienen que tener la experiencia de entrar en una biblioteca física y tomar en las manos un libro físico. Tiene que ser un aprendizaje personalizado, que sea transferible. Hemos visto en los estudios recientes de PISA cómo los alumnos españoles tienen mucha dificultad para transferir a situaciones no convencionales aprendizajes convencionales cerrados que probablemente reciben en la escuela. Tiene que ser un aprendizaje visible y relevante, cada una de estas características nos daría para hablar mucho, rico en información, adaptable, independiente y diverso. Hay una serie de estrategias que las personas que están en el campo de la prospectiva y de las tecnologías que van a estar, digamos, más presentes en el sector educativo en este 2014 y los años venideros, que son las siguientes. Por una parte, presenciaremos cada vez más contenidos creados por los alumnos. El aprendizaje será un aprendizaje colaborativo en el que los alumnos tendrán y esto es lo que permite la tecnología, ¿verdad?, ponerlos a trabajar de manera que tengan una experiencia real de primera mano de lo que es la construcción social del conocimiento. El aprendizaje será activo, porque al ser el alumno el protagonista, como he señalado antes,
realmente lo que haremos será invertir los métodos de enseñanza de tal manera que la instrucción directa será sustituida por una interacción mucho más rica en el trabajo con el profesor, etcétera. Habrá que desarrollar redes personales de aprendizaje. El aprendizaje será móvil, lo cual quiere decir que podremos aprender cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, y el aprendizaje estará basado en competencias. Si puedes probar que sabes algo, puedes obtener un crédito por ello. Esto implicaría, por ejemplo, cambios en la evaluación que ahora no podemos tratar aquí, pero que son muy importantes. Ya he mencionado la característica del aprendizaje social y finalmente hay una tendencia que se está abriendo paso de una manera muy importante. Me he referido a esto recientemente, que es la inversión de la enseñanza o los modelos llamados flip. Más que flip classroom, diría flip learning, como el profesor Santiago explicará en otro momento. Por tanto, ¿qué queremos con todo esto? Pues lo que queremos es desarrollar en los alumnos la capacidad para comunicarse efectivamente, tanto de una manera oral como de manera escrita, preferentemente de forma digital, que adquieran destrezas para el trabajo en equipo, que también serán esenciales para sus trabajos profesionales, no solo para el campo del aprendizaje en la escuela, que tengan capacidad de innovar y ser creativos, lo cual se construye a partir de un conocimiento muy sólido. Por tanto, la idea de trabajo, de esfuerzo, la memoria deben ser muy potenciados. Capacidad para localizar, organizar y evaluar información. En definitiva, tenemos que ayudarles a que descubran qué información necesitan, a que sepan dónde y cómo encontrarla de manera eficiente y, sobre todo, que sepan qué saber con ella. Para que el aprendizaje se pueda personalizar, yo creo que es imprescindible atender por lo menos a 5 cosas que menciono brevemente. Hay que evaluar la capacidad y competencia de cada uno de los aprendices. Aunque esto puede parecer raro, la mayor parte de las escuelas no saben cuál es la capacidad de cada uno de sus alumnos para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque como no hay una respuesta adaptativa a cada uno, no es necesario. Pero para que podamos dar una respuesta singular a cada uno, esto es imprescindible. Hay que promover una escuela no graduada, es decir, una escuela que esté orientada por la capacidad y que permita que el alumno se mueva por el currículo de acuerdo a su nivel de dominio demostrado en cada momento y no en función de su edad. Potenciar la flexibilidad curricular, por tanto, y pensar que la escuela ya no es el único lugar donde se aprende. Los alumnos pueden aprender en cualquier lugar y, desde luego, fuera de la escuela también. Y por otra parte, tendríamos que promover muchos más programas que facilitasen el desarrollo del talento de los alumnos más capaces, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. Decía Eisner, la buena escuela, como he sugerido, no disminuye las diferencias individuales, sino que las aumenta, eleva la media y aumenta la varianza. Y termino señalando algo que ya decía John Dewey, por tanto, hace algunos años: si nosotros enseñamos a los alumnos de hoy como hemos enseñado a los de ayer, les robaremos el mañana. Muchas gracias.